Hola, hola, bienvenidos a Divagando, muy buenas noches, mi nombre es Luis, como ustedes ya saben, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un episodio en la historia que ocurrió hace exactamente un año. Hace 365 días se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, y más allá de ser un proceso electoral, fueron todo un teatro electoral, el cual el día de hoy vamos a tratar de ir desmontando poco a poco y vamos a explicar por qué esas elecciones fueron la semilla de la cual va a florecer mucha violencia, mucha hambre, mucha desesperanza y sobre todo muchísima migración. ¿Por qué estas elecciones terminaron afectando más al venezolano de a pie y por qué es importante recordarlo y saber que no todos son malos y que no todos son buenos? Quédate y te lo voy a explicar paso por paso. Para empezar, tenemos que entender todo lo que llegó a que el 28 de julio del 2024 se realicen elecciones. Para esto tenemos que entender que las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno y representantes de la oposición llegarían a un acuerdo para llevar a cabo las elecciones el 28 de julio del 2024, es decir, se adelantarían un año, y para dichas elecciones la oposición decidiría realizar unas elecciones primarias que se realizaron en octubre del 2023, perdón, en donde María Corina, exactamente el 22 de octubre del 2023, María Corina Machado arrasaría en las urnas obteniendo el 94% de los votos totales. Luego, el 27 de enero del 2024, con ya una candidata designada por la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia decide inhabilitar a María Corina Machado por 15 años, es decir, ella hasta el 2039 no va a poder ejercer ningún cargo político y mucho menos algún cargo público debido a que se la está inculpando de cometer actos terroristas, de cometer o incitar a actos terroristas durante las protestas que surgieron en Venezuela entre el 2014 y el 2017. Marchas en 2017 de las cuales se tiene registrados que hubieron más de 120 personas, muchos de ellos jóvenes lamentablemente, que perdieron su vida. Una vez confirmada la inhabilitación de María Corina Machado, en febrero del 2024 aparecería como segunda opción Corina Lloris, que Corina Lloris es una académica sin antecedentes políticos que se dedica a la filosofía, a la literatura y completamente a la educación en tiempo completo, conocida de María Corina Machado, quien sería su reemplazo. ¿Qué pasa con ella? Que el CNE la bloquea digitalmente, impidiéndole inscribirse. Es decir, le inhibieron la señal, le bloquearon la señal a tal punto que cuando se pasó el plazo para inscribir su candidatura, ella no lo pudo hacer. Luego pasarían las semanas y el 21 de marzo aparecería la figura de Edmundo González Urrutia. González Urrutia es un ex diplomático que es completamente desconocido para el público y que bueno, María Corina Machado se encargaría de ser su principal vocera debido a que Edmundo cuenta con más de 70 años y es una persona mayor y no se le iba a ser muy fácil realizar una campaña política por todo el país y menos tan intensa como la que se esperaba. El domingo 28 de julio, desde muy temprano se empezarían a evidenciar filas en los centros de votación, y es que mucha gente decidiría ir a dormir en los centros de votación para ganar puesto porque se esperaba que más del 80% de venezolanos fueran a participar de estas elecciones. Porque sí, a diferencia de muchos países, en Venezuela el voto no es obligatorio, lo cual resulta ser un arma de doble filo si lo analizamos bien. Y bueno, en muchos estados obviamente se dieron irregularidades, hubieron problemas, hubieron peleas, se comprobó que había gente que estaba con papeletas rayadas por el uno o por el otro. Sobre todo pasó mucho con gente de Nicolás Maduro, que llegaba a los centros de votación con las papeletas rayadas, que quería que quería llenar las urnas con votos para Maduro, y mucha gente se llegó a dar cuenta también que habían trampas que venían desde adentro, es decir, mucha gente que trabajaba en el CNE permitía que personas adeptas a Maduro pudieran llenar urnas, pudieran votar más de una vez, y esto se vivió en toda Venezuela. Yo recuerdo haber estado ese día muy pendiente en Twitter sobre todo, y ahí se denunciaban muchos casos de lo que les estoy comentando. De hecho, hubo un caso muy específico que no puedo poner el video porque si no YouTube me lo baja,
en donde una mujer ingresó con un manojo de papeletas intentando meterlas en las urnas, y como no lo puede hacer porque la gente se da cuenta, al salir a corretearla y al salir a reclamarle, esta señora rompe una de las cajas donde ya se encontraban los votos, una de las urnas donde se encontraban los votos, y estos votos caen al agua, y es decir, ya no se podían contar porque si presentan alguna anomalía pasan a ser completamente nulos los votos. Y obviamente la respuesta de la gente fue ajusticiarla por mano propia y sacarla del lugar prácticamente que con una escolta policial y lanzándole cosas, insultos, y en fin, esa jornada en Venezuela fue bastante movida, ya que hubo mucha gente que grabó cosas, hubo mucha gente que estuvo pendiente, y bueno, gracias a la intensa campaña que María Corina Machado hizo durante estas semanas, que eran muy masivas, y algo histórico pasó. Después de 10 años, María Corina Machado volvió a dar una entrevista en un medio de comunicación, debido a que se lo tienen prohibido o se lo tenían prohibido. Pudo dar una pequeña entrevista en unas radios y logró llenar más de una vez todas las ciudades a las que iba, y la iban a recibir en caravanas multitudinarias. ¿Qué pasaría? Pues el 28 de julio, bueno, ya para cambiar a 29 porque salieron casi a medianoche, el señor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que públicamente está afiliado al Partido Socialista Unidos de Venezuela, que es el partido del gobierno, anunciaría los resultados y sería de la siguiente manera. Con el 80% de las actas ya escrutadas, Maduro obtendría un 52.5% y González Urrutia un 44.8%. El resto de candidatos, porque eran 16 candidatos en total, mágicamente todos tendrían 1.7%. Cuando tú sumas los porcentajes, te da mucho más que 100. Es un error aritmético bastante absurdo, un error bastante tonto. Y bueno, la respuesta del gobierno fue decir que es culpa de Macedonia del Norte, que intentaron hackearlos en la madrugada. Obviamente, al día siguiente, Macedonia haría público un comunicado en donde básicamente dijeron que ni sabían que Venezuela existe y que mucho menos ese día se estaban llevando sus elecciones y que ellos no tenían nada que ver. Obviamente, cuando esto pasa, empezarían los problemas, empezaría la desesperanza, empezaría un poco el cuestionamiento, empezaría la rabia a salirse del cuerpo de todas las personas. Y bueno, horas después saldría María Corina Machado en una rueda de prensa a la que intentaron silenciar poniendo inhibidores de señal que fueron encontrados, en donde ella anunciaría que meses antes ella venía trabajando con un equipo para crear un sitio web en donde poder almacenar los resultados que ellos contaran. Es decir, los testigos de las mesas del partido de María Corina Machado y de Edmundo tenían todos los resultados escrutados por ellos en un sitio web que pueden visitar a día de hoy, en donde para ese momento el resultado era básicamente una paliza, ya que marcaba que Edmundo González se llevaba el 57% contra un 39% de Nicolás Maduro. Y como no hay forma de auditar esos datos, eh, te invita también a pensar mal. El 29 de julio, como se los digo, no sería más que un día sombrío para muchas personas porque muchos decidieron no ir a trabajar, y de hecho en Caracas, recuerdo haber visto las noticias, no habían negocios abiertos, todo estaba cerrado, el clima era sombrío, no había gente en la calle, y de un momento al otro empezaron las protestas. Se registraron entre el 29 y el 30 de julio más de 183 protestas en 20 estados. 20 estados en donde 5 estatuas de Hugo Rafael Chávez Frías fueron derribadas por la misma gente. El más viral, y creo que el que le dio la vuelta al mundo, la imagen que todo el mundo recuerda de esos días, fue en el estado Falcón, con la imagen de un chico dándole un martillazo a una estatua de Chávez. Y bueno, también en lugares como La Guaira, como Carabobo y Guárico se reportaron protestas,
y el saldo del 29 y 30 de julio fue de 6 personas fallecidas. Uno de ellos era un menor de edad de 15 años de nombre Isaías Fuenmayor. Recuerdo también que hubo un video muy viral de cómo personas habían cortado la cabeza a las estatuas de Chávez en Margarita y esta cabeza le fueron dando vueltas por todo el pueblo y por toda la ciudad. Lo mismo pasó en ciudades como Maracay también, en donde el descontento de la gente llegó a tal extremo de que fueran a agredir a las estatuas de Chávez. Y eso sí, no se reportó ni un solo saqueo. Nunca nadie quiso saquear porque el objetivo era protestar, no saquear. Y aquí es cuando viene algo histórico. Nunca, durante los 26 años que lleva el gobierno chavista en Venezuela, nunca se agredieron las estatuas de Chávez o las figuras. Pero este día, 29 de julio, la rabia de la gente era tanta que no le importaron, que no les importó y se llegó a profanar estas estatuas, quemar imágenes de Chávez y de Maduro en la calle, a romper vallas publicitarias con sus rostros, a bajar publicidad que estaba colgada por toda la ciudad. Y bueno, como resultado de este primer día de protestas se registran 132 heridos y entre ellos 50 manifestantes, que bueno, de estos 50 al menos unos 20 o 30 avanzaron a llegar a una cuadra del Palacio de Miraflores. Sí, estuvieron a una cuadra de sacar a Maduro, pero obviamente un golpe de estado no te lo pueden producir solo 20 o 30 personas, por lo complicado que es, ya que eran personas que nada más lanzaban piedras contra convoys armados hasta los dientes de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero bueno, se intentó simbólicamente, es lo más cerca que se ha estado de derrocar a Nicolás Maduro. Lastimosamente no se pudo hacer. Bien, como resultado de todas estas protestas durante el primer día, Nicolás Maduro decide designar como ministro de la Defensa, de la Justicia y para la Defensa del Estado a un viejo conocido, y es el señor Diosdado Cabello. ¿Qué pasa? Que Diosdado Cabello es un tipo sanguinario con la sangre muy fría que empezaría una ola de represión tan masiva que daba miedo salir a la calle en ese tiempo, y es que se llegó incluso a comentar que cuando salías a la calle, habiendo estas redadas policiales, estos controles, la policía o el Guardia Nacional Bolivariano te podía quitar el celular y llevarte preso solamente por ver lo que tú tenías dentro del celular. De hecho, hay videos de cómo miembros de la Guardia Nacional Bolivariana roban motos a jóvenes que nada más estaban pasando por la calle alegando que eran delincuentes, y la verdad es que no lo eran. Su único delito era pasar por del lado de una moto o de una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana, y es que se puede ver cómo adrede se bajan y roban a los jóvenes que iban en las motos. De hecho, se conoce, y es ahí cuando empieza el meme de WhatsApp con Maduro, porque por WhatsApp se empezaron a pasar videos, empezaron a pasar cadenas y fotos de cómo en las protestas tumbaban las estatuas de Chávez, las profanaban, de cómo se quemaban pósters de Chávez, de cómo se rayaban murales de Chávez, de cómo se quemaban lonas o vallas publicitarias en lo alto. Había gente que se subía y las bajaba solo para quemarlas. Entonces ahí es cuando empezaría esta historia de Maduro odiando a WhatsApp, diciendo que WhatsApp es fascista. Volviendo a la represión, Diosdado Cabello empezaría una ola represiva que daba miedo, y es que militarizó toda la ciudad, y en las noches se llegaban incluso a ver enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados y la Guardia Nacional Bolivariana. Lo irónico es que la gente aplaudía cuando los delincuentes atacaban a la guardia, porque entendían que la Guardia Nacional Bolivariana solo subía a los barrios para meterse a las casas y llevarse preso a todo el mundo, a todo aquel que ellos creyeran que era una persona que salió a protestar. Tenían la potestad de llevárselo preso nada más porque sí, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de evidencia, nada más porque sí. Se hizo muy viral muchos videos de cómo llegaban a la casa de algunas personas a detenerlos igualmente sin ningún tipo de orden, nada más porque sí. Y bueno, ¿qué pasa con la oposición? Lo de siempre, lo que viene pasando hace 11 años, y es que en el punto más álgido de la protesta, en el punto más alto de la protesta, cuando todo el mundo estaba organizándose para salir a protestar porque los cerros bajaron, como se dice en Venezuela, en barrios históricamente chavistas como Petare y el 23 de enero,
empezaron a protestar en contra del gobierno, lo cual nunca había pasado. Y aquí le hago caso quiero hacerle mención a un periodista llamado Daniel Lara Farías, que él dice que en los 25 años que lleva viendo a este gobierno en Venezuela, nunca había visto opositores andando en moto. Y serían estos días, 29 y 30 de julio, cuando se vieron opositores andando en moto. Es decir, opositores al gobierno que ya no eran de sectores de alta alcurnia en Venezuela, en Caracas. O sea, en Caracas el este es de la gente de dinero y el oeste pues es de la clase trabajadora. Entonces, las protestas en el oeste ya no eran a favor de Chávez o de Maduro, eran en su contra. Ya no eran para aplaudir lo que decía Maduro, no eran para celebrar que Maduro haya ganado la presidencia, era por enojo. Eran barrios populares que decidieron salir esos días a protestar porque ya no aguantan más todo lo que estaba pasando, porque sienten que se les robó, porque sienten que fue un fraude. Y bueno, la verdad es que puede ser. ¿Por qué? Primero tomemos en cuenta que si sumas todos los valores, te da más de 100%. No puede ser que todos los candidatos independientes a Edmundo González y Nicolás Maduro tengan el mismo porcentaje y el mismo nivel de votos. Otra cosa, recuerdo que esa noche se tomaron una foto dentro del centro de cómputo del CNE de cómo estaban contando los votos y se puede apreciar tranquilamente cómo el número de los votos de Edmundo González duplica al número de votos de Nicolás Maduro. Y bueno, para retomar, ¿qué fue lo que dijo la oposición? Simplemente María Corina Machado dijo que todo el mundo vaya a sus casas, que ya no salgan a protestar y que no se arriesguen. Eso es algo que siempre se le ha criticado y que durante los últimos 20 años siempre ha tenido presente María Corina Machado. Bueno, meses después, ya una vez que se calma el asunto, Edmundo González se va de Venezuela, se va a vivir en España y bueno, María Corina Machado sigue en completa clandestinidad, enviando comunicados, pidiendo resistencia pacífica y bueno, al final son palabras vacías, son palabras al aire, son palabras que suenan bonito pero que no dicen nada. Y la verdad es que cada vez la figura de María Corina Machado se estaba volviendo más cuestionada, se estaba volviendo más complicada. Edmundo González decide salir de Venezuela, él estuvo algún tiempo oculto en la Embajada de Países Bajos en Caracas, Venezuela, pero decide firmar un acuerdo con Jorge Rodríguez y su hermana, que no recuerdo el nombre ahora, en donde él acepta a Nicolás Maduro como presidente con la condición de que él se vaya del país. Perdón, lo dejaron salir del país con la condición de que él firme que Nicolás Maduro es presidente. ¿Cómo sale de Venezuela? Pues en un avión de la Armada Española, ya que su hija, la hija de Edmundo González, vive en Madrid. Él pasa de estar oculto en la Embajada de Países Bajos a irse a la Embajada de España para luego tomar un avión y poder llegar a Madrid exactamente 12 horas después. Y pues sí, al final lo único para lo que sirvió que Edmundo González fuera candidato fue nada más para tomarse fotos, para ganar algo de popularidad y para darle algo más de vida política a la misma oposición que lleva 20 años negociando con el chavismo, a la misma oposición que lleva 20 años dejando solos a los estudiantes cuando eran los únicos que tenían las bolas bien puestas para ir y hacerle frente a un gobierno que los reprimía todos los días. ¿Y de quién estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Ayub, Julio Borges y Juan Guaidó, por mencionar algunos otros que se me pueden olvidar, gente como Lilian Tintori o Leopoldo López, gente que lleva 25 años en la política sin hacer absolutamente nada. Meses después, para el 10 de enero, que era el día en el que Maduro asumía oficialmente el poder, se empezó a hablar mucho sobre una marcha, se empezó a hablar mucho sobre que ese era el verdadero día en donde Maduro iba a caer. Y bueno, empezaría toda una novela con Nayib Bukele. Mucha gente, y me incluyo, pensábamos que Nayib Bukele estaba en Caracas escondido, pero al final no. Pensábamos que Edmundo González iba a volver a Venezuela, pero al final no volvió. Y pensábamos que María Corina Machado no iba a salir en público, pero sí salió. Lo que no pensábamos es que la iban a agarrar detenida, la iban a lograr detener para soltarla luego de un par de horas. Y es que sí, María Corina Machado fue detenida el 9 de enero
luego de ofrecer un discurso a toda la gente en la plaza donde salieron a marchar. Sería liberada, muchos dicen que fue por presión internacional, gente como Donald Trump o bueno, muchos de los funcionarios que trabajan con Trump hablaron y pidieron que por favor María Corina Machado sea liberada, sin contar que también hubieron organizaciones, ONG sobre todo, que pidieron su pronta liberación debido a que ella es una perseguida política y no se puede. A ver, es una perseguida política para ellos que no tiene justificación el hecho de detenerla. Es decir, se la detuvo arbitrariamente. ¿Cómo la detuvieron? Pues María Corina Machado iba en una moto, fue rodeada por gente del gobierno, gente que estaba encubierto, fue llevada a un lugar, creo que se le grabaron algunos videos, se le tomaron algunas fotos y luego fue liberada. Ella y el motociclista o el mototaxista que le estaba llevando se encontraban bien, a excepción de que, bueno, el mototaxista que la llevaba tuvo una caída y recibió un golpe en el brazo. Posterior a esto, pues aparte de que Edmundo González nunca vino a Venezuela, María Corina Machado se dedicó a dar entrevistas con gente como La Divasa, como Cheryl Rubio, entrevistas en TikTok sobre todo. De hecho creo que estuvo haciendo una entrevista con Lele Pons. María Corina Machado no dijo mayor cosa, no hizo mayor cosa. Y algo que yo recuerdo haber visto fue cuando se le preguntaba por Venezuela y ella dijo, no, ¿para qué? Ahorita lo de hoy es ver el clásico de béisbol, Leones del Caracas contra los Navegantes del Magallanes, y que la gente tenía derecho a relajarse. Eso es algo que mucha gente le empezó a criticar. ¿Qué pasaría después? Simplemente se empezarían a evidenciar las fracturas internas de toda esta gente, y es que el segundo al mando de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, el señor Juan Pablo Guanipa, fue detenido supuestamente por instigar a la rebelión. Y bueno, Juan Requesens, un político joven, lograría por fin salir de la cárcel después de supuestamente presionar, pero la verdad es que fue negocio nada más. Juan Requesens, un preso político, sería liberado de la cárcel en la que estaba y se iría no hace mucho a vivir en Estados Unidos y nadie sabe cómo. Juan Guaidó, igual presidente interino de Venezuela durante el 2019 y 2021, o bueno, presidente de la asamblea que después se designó como presidente interino, huiría a vivir en Miami y hoy está siendo investigado por malversación de fondos y corrupción. Y es que explícame tú, cómo un simple profesor de universidad puede vivir en la zona más nice de todo Miami, cómo es posible que con el sueldo de ingeniero que él supuestamente tenía, que era muy bajo, sus padres, él le regaló a sus padres una casa en el barrio más top de la ciudad de Madrid. De qué vive nunca lo supo explicar, cómo vive tampoco lo supo explicar, cómo salió de Venezuela mucho menos. Lo que sí se cree es que él se robaría o no haría el uso debido de los fondos que recibió para ayuda humanitaria hace algunos años. Y obviamente dinero que también fue donado por parte de Estados Unidos, que nunca tuvo ningún tipo de justificación, es el que lo llevaría a este juicio y a esta investigación por corrupción y malversación de fondos. Esto completamente hablando de Juan Guaidó, quien la verdad es mejor que no dé entrevistas porque las pocas que da termina siempre quedando muy mal parado. Ahora muy bien, hablemos de la economía. ¿Cómo ha evolucionado la economía en Venezuela? Bueno, déjenme decirles que para enero del 2024, 40 bolívares eran un dólar. Y para julio del 2025, 128 bolívares son un dólar. Vale casi 5 veces más. Perdón, vale 3 veces más. Una disculpa, son las 4 de la mañana y no he dormido. Y bueno, el salario mínimo en Venezuela ahora está en 130 bolívares, lo cual equivale a un dólar más o menos con 10 centavos. Y la canasta básica está en 547 dólares. Y digo dólares, no bolívares, porque en Venezuela, para comprar productos, sobre todo de alimentación, tienes que pagarlos en dólares. Ya no se maneja el bolívar debido a la alta inflación. Y bueno, como si esto no fuera suficiente, tenemos servicios en ruinas, es decir, cosas como la luz sufren fallas todos los días. Incluso hay pueblos en Venezuela que enfrentan más de 10 horas al día, todos los días, sin luz.
El agua está ausente en el 80% de los hogares de todos los venezolanos, sobre todo en los de las periferias de las ciudades más grandes. El internet pues es muy limitado y es muy malo, de muy baja calidad. Y bueno, actualmente el gas está muy escaso. Irónico, ¿no? Ser un país exportador de petróleo y no tener gas. Antes de que se llevara a cabo esta elección, que como les dije fue adelantada, porque recién estaba para este año, para diciembre de este año, el número de migrantes en Venezuela era 8 millones que se habían ido registrados. Solo en 2024, después del 28 de julio, se registraron 700.000 personas que decidieron salir de Venezuela en busca de mejores días en otro país. Obviamente, con esas cifras y todo lo que está pasando últimamente en Venezuela, se prevé que el 2025 sea el año que supere el éxodo más grande de migrantes en Latinoamérica. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, para 2025 se prevé que el futuro sea bastante sombrío, debido a que no ha habido una transición, un gobierno de transición y mucho menos ha habido democracia. Y estos son factores que hacen que la crisis se termine agudizando mucho más. Se prevé que este año Venezuela empiece a vivir los cimientos de un nuevo colapso económico, que ya lo está viviendo, una nueva ola de desabastecimiento, lo cual va a desencadenar más adelante en desnutrición infantil y mucha hambre por parte de las personas menos favorecidas. Y como resultado van a haber más protestas, lo cual va a llevar a más represión, lo cual va a llevar a más muerte, lo cual va a llevar a más injusticia, lo cual va a llevar a más miedo, lo cual va a llevar a más impunidad. Y todo esto va a dar como resultado mucho más exilio, mucha más migración y muchas más personas que van a huir de Venezuela, nada más por el gobierno. Y bueno, ¿qué está pasando mientras tanto? Tenemos líderes opositores que siguen manteniendo la narrativa de que esta es la última oportunidad, de que hay que ir hasta el final, de que el régimen está cada vez más débil, cuando no es así, sigue estando muy fuerte, sigue siendo un gobierno que no te deja chance a nada y que bueno, tú sigues perpetuando con la estupidez de creer que un gobierno como este lo vas a cambiar de forma democrática, lo vas a cambiar con votos o pidiendo de favor, que es lo que ha venido haciendo María Corina Machado durante todo este año, durante los últimos 20 años también lo ha venido haciendo, esperando que sean los militares los que intervengan para solucionar a Venezuela, para cambiar de gobierno. Y déjenme decirles que esto no va a pasar porque, primero, el asunto de Venezuela con el arco minero es que en Venezuela, la parte del oriente, tiene mucho mercurio, tiene mucho coltán, tiene mucha plata y tiene mucho oro. Y estos están completamente siendo explotados por gente del ejército que tiene minas y esto ya se sabe muy bien, no es como que haya descubierto algo. Hay muchos reportajes que lo cuentan. Toda esta estructura de corrupción, de minería ilegal e incluso de tráfico de algunas sustancias están siendo manejadas por las Fuerzas Armadas. Son manejadas por generales, son manejadas por sargentos, son manejadas por militares que están dentro de esto. Y al saber que se va o que saquen al gobierno actual, se les acaba la teta, se les acaba la gallina de los huevos de oro, lo cual ellos no quieren, pues lógicamente. Entonces veo muy difícil, o casi prácticamente imposible, que sean los militares los que se encarguen de salvar al país, o que sean los militares los que decidan emprender el cambio cuando ya están corrompidos. ¿Se dice corrompidos? Bueno, cuando ya se corrompieron desde su estructura, desde sus cimientos, desde su base. Y nada, eso no va a cambiar mientras ellos sigan facturando miles y miles de dólares porque no ganan en bolívares tampoco. Entonces, mientras María Corina Machado sigue jugando al gato y al ratón
con el gobierno de Maduro, mientras Edmundo González sigue de viaje en España, viviendo de quién sabe qué, dándose cita a foros o lugares donde se reúnen presidentes o cosas o gente relacionada a la política, nada más para hablar y recibir premios por hacer absolutamente nada. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre, hay mucha gente que de verdad la está pasando mal, hay mucha gente que de verdad no saben cómo van a hacer para seguir sobreviviendo. Y la verdad esto espero que algún momento cambie. Creo que hay que ser un monstruo para que no te conmueva la situación de Venezuela. Y esto lo único que va a hacer es agravar la situación. El apoyo a María Corina y Edmundo cada vez sigue más débil, se está debilitando cada vez más. Y es que son ellos la última figura política o el último estandarte que represente salvación. Son la última luz de oposición dentro del país. Y es que sí, el otro día le dieron un premio a María Corina, no recuerdo por qué, pero literal era como un premio por decir cosas en Twitter nada más. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo más importante que hicieron fue farandulear, fue ganar likes, fue tomarse fotos sin tener un solo síntoma de querer cambiar el país, de querer cambiar las cosas en serio. Edmundo pues va a seguir en España, no creo que regrese nunca a Venezuela. Edmundo González, la señora María Corina no sé si vuelve a salir en público. Y mientras eso pasa pues su familia sigue asediada por el gobierno, la casa de su mamá sigue rodeada por la policía todos los días, 24/7, su teléfono intervenido, sus amigos siendo perseguidos, torturados o encarcelados. Y María Corina pues sigue enviando comunicados al aire en Instagram y Twitter donde no sé, creo que piensa que eso es lo que va a servir. Ya para ir cerrando, porque no me quiero extender mucho, quiero decirles que la última oportunidad fue hace mucho y eso ya pasó y no se va a hacer nada. Que Venezuela no está en una transición, está encallada y está amarrada al mismo ciclo, promesas falsas, fraude, represión, agonía, una oposición que no se renueva, que no tiene ideas nuevas, que parece que le gusta ser estúpida, que parece que le gusta ser inútil y que no tiene ni la iniciativa de cambiar las cosas, repitiendo las mismas frases de siempre, haciendo los mismos discursos con los mismos actores de siempre y con la gente cada vez perdiendo más el miedo, pero sin ver una salida. Y como ya no tienen miedo, pues buenísimo. Pero ya no tienen miedo, pero se sienten decepcionados. Y bueno, al sentirse decepcionado no sabe si va a haber una salida. Y si algún día habrá un cambio, será porque la misma gente lo provoque, será porque el mismo pueblo lo provoque, porque unidos y organizados, sin esperar permiso, es cuando luego se logran los cambios, no esperarlos de parte de un político o de un grupo de poder en especial. Muchas gracias por escuchar Divagando. Hasta el próximo episodio. Mi nombre es Luis, como ya saben. Y recuerden que el silencio también es complicidad. Un abrazo. Nos vemos.